El último capítulo del programa del G-Code está disponible y desde el primer momento les digo que esto es algo nostálgico, porque se siente como una despedida, ya que ellos estarían ingresando a su servicio militar. Lo que nos llena de consuelo es saber que ambos estarán juntos. El primer capítulo comienza con ambos en el auto después de haber terminado su actividad en la nieve, listos para comenzar esta nueva aventura. Ambos los vemos en el auto y Jungkook pone una canción, Like Crazy de Jimin, y dice algo completamente tierno. No quería poner tu canción, puse las mejores canciones de Corea y apareció tu canción. Es realmente hermoso ver cómo Jungkook siempre está elogiando a Jimin, incluso de manera indirecta. Luego ponen la canción de Jungkook donde Jimin la baila y sin querer se golpea causando una risa en Jungkook. Ambos se divierten en el auto mientras llegan a su destino, siempre desbordando felicidad. Jungkook nuevamente puso Like Crazy, pero Jimin un poco avergonzado le dijo, deja de reproducir eso. Y cuando cambió la canción, apareció otra canción de Jimin. Recordemos que Jungkook mismo lo has dicho, él es el fan número uno de Jimin, así que no es sorpresa que quiera escuchar sus canciones las 24 horas del día. Cuando llegaron a cenar, hacen el pedido de un gran banquete. Dispuestos a disfrutar todo, ambos comienzan una conversación sobre la actividad en la nieve y comienzan a beber sus cervezas. Jimin en un momento le toma una foto a Jungkook y dice lo siguiente: esta es la toma del novio. Aquí nos preguntamos, ¿qué intenta decir Jimin con esto? ¿Acaso nos está mandando una indirecta, nos quiere probar algo o nos está preparando para un anuncio que vendrá después del servicio militar? No lo sabemos, pero estas palabras nos dejan muchas preguntas y espérense porque más adelante les contaré los apodos por los cuales Jimin llama a Jungkook, que nos hace pensar más en esta frase de esta es la toma del novio que Jimin le dijo a Jungkook después de tomarle una fotografía. Ambos comienzan a comer y Jimin tiene la costumbre, como sabemos, de desabrocharse el pantalón cuando come. Y esta vez le cuenta a Jungkook. Jimin le dice, iba a desabrochar los pantalones, pero ya lo había hecho, estoy así de lleno. A lo que Jungkook le responde, si todo está abierto, tienes que quitártelo. Quítate los pantalones y la ropa interior. Pero solo miren esa sonrisa traviesa en el rostro de Jungkook mientras dice estas palabras. Ambos continúan disfrutando y terminan su maravillosa cena y de camino paran a comprar algunas cosas en una tienda donde Jimin sale primero y entonces Jungkook decide hacerle una pequeña broma. Jimin al salir del auto piensa que Jungkook está detrás de él, así que simplemente avanza hacia adentro de la tienda. Mientras Jungkook lo observa desde el carro hasta que Jimin se percata de la ausencia de Jungkook y decide ir a buscarlo al auto y lo jala. Entonces Jungkook con una risa simplemente le dice está bien, bajaré. Y es así como ambos pasan a comprar algunos bocadillos para la noche. Todo ello mientras están con una sonrisa y juegan entre ambos. Después de comprar, llegan a su último alojamiento de ese viaje. Lo primero que hacen, como siempre que llegan a un lugar nuevo, es explorar el lugar, que de por sí les encantó. Ambos comienzan a ordenar sus cosas y Jimin en un momento le pregunta a Jungkook si es que entrará al jacuzzi, a lo que Jungkook juega un poco con él y le pregunta por qué le está haciendo esa pregunta, y Jimin simplemente le vuelve a formular la misma pregunta, y Jungkook en vez de darle una respuesta, le responde con otra pregunta. Así que Jimin le lanza una pantufla y comienzan a jugar, hasta que Jungkook le dice, entrarás si yo entro, y Jimin simplemente responde, lo haré igual, es nuestra última noche. Ambos ingresaron al jacuzzi, batallando un poco porque al parecer el agua era muy caliente,
Mientras se sumergían, Jimin le dice a Jungkook, sí, cariño, una palabra que ya hemos escuchado antes. Al parecer, los apodos amorosos entre ellos surgen cuando se pierden en su mundo. Ambos incluso comienzan a jugar con la nieve dentro del jacuzzi. Jungkook en un momento le dice a Jimin que jugarán piedra, papel y tijera, y el que pierda se acostará sobre la nieve, a lo que Jimin acepta y Jungkook pierde. Así que Jimin espera a que Jungkook se acueste en la nieve. Jungkook simplemente lo mira como diciendo ¿realmente esperas que lo haga? Y Jimin simplemente le mueve la cabeza como decir que ya es hora que se acueste en la nieve, pero dice algo que nuevamente nos llama la atención. Vamos, cariño. Entre juegos y risas, ambos salen del jacuzzi. Jungkook listo para preparar la cena. Ambos deciden compartir antes una cerveza, incluso Jimin trae un trago que ambos dicen que es precioso. Nuevamente comienzan a compartir y Jimin dice cariño a Jungkook otra vez, mientras chocan sus vasos. En un momento, Jungkook le pregunta a Jimin si hizo el examen físico para ingresar al ejército, a lo que Jimin con una sonrisa le dice, lo sabes, iremos juntos, y Jungkook simplemente se ríe. En este momento es como si Jungkook quisiera que Jimin reafirmara ante cámaras que ambos estarán juntos en el ejército. Recordemos que antes que nos confirmaran que ambos estuvieran juntos ahí, por ejemplo en los primeros capítulos en Nueva York, Jungkook estaba un poco negativo hacia nombrar el ejército, pero desde que nos dieron la noticia que estarían juntos, Jungkook lo menciona cada vez que puede. Luego ambos deciden seguir conversando e incluso invitan al staff y les agradecen por todo lo que hicieron y por su gran trabajo. Ahora, después de una conversación, el staff le dice que pueden ver el primer capítulo que ya lo tienen editado. Ellos encantados aceptan y podemos ver que desde el primer momento que comienza, ambos tienen unas risas deslumbrantes en su rostro, disfrutando cada momento y recordando cada situación en Nueva York. Solo mírenlos, cómo ambos se ríen de todo y cómo se acuerdan perfectamente las cosas que dicen. Jimin al verse en pantalla le dice a su Jimin del pasado que disfrute mientras pueda. No sabes lo que viene, refiriéndose como sabemos a esos capítulos donde se enfermó del estómago. Luego ponen una pausa donde Jungkook esta vez se va a cocinar. Mientras él cocina, Jimin simplemente lo ve y ríe de todas las gracias que Jungkook hace. Como sabemos, Jungkook disfruta ver a Jimin sonreír y mucho más si el motivo es él. Ambos después siguen viendo el programa mientras disfrutan de esta deliciosa cena que Jungkook preparó especialmente para ambos.